Hola, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la examen T2, en el cual vamos a enfocarnos en la empresa recauchadora El Sol. Para esto nosotros, el grupo 2, que integramos Michelle Acuña, Naomi Castillo, Wilson Collazos, Lourdes García, yo Cristian Olazábal y Mauricio Rondán, vamos a ver el caso de estudio de la empresa, la cual tiene una baja productividad a comparación de otras del mismo rubro. Seguimos. El proceso de seleccionar. El enfoque inicial es mejorar la eficiencia de la empresa Ricochet del Sol, mediante el diagrama de Ishikawa, donde se identificarán dos causas principales y dos subcausas para cada causa principal, como se ve en la figura. Luego, de haberse visto el caso de la empresa Ricochet del Sol, veremos el Ishikawa, donde se tratará los niveles de productividad bajos en la empresa. Vemos, mano de obra, la causa: falta de personal cualificado, formación inadecuada del manejo de la maquinaria y carga laboral excesiva debido a la cantidad de neumáticos para reencauchar sería la subcausa. La maquinaria, fallas y limitaciones de la maquinaria de raspado sería su causa. Uso excesivo sin mantenimiento adecuado y limitada capacidad de rendimiento por defecto, las dos subcausas. Medio ambiente, mala ubicación de las áreas de trabajo, la causa, y distancias excesivas entre las diferentes áreas y dificultad de acceso por obstáculos físicos y barreras, las subcausas. En la siguiente, materiales, la causa inadecuada calidad de las sustancias químicas del proceso de cementado, almacenamiento inadecuado de las sustancias químicas y adquisición de sustancias químicas de proveedores no confiables serían las dos subcausas. El método: ineficiente procedimiento de almacenamiento, la causa. Luego, falta de planificación logística, carencia de un sistema de organización efectivo. Por otro lado, en medida, ineficiencia en el proceso de reencauche, la causa. Ausencia de criterios definidos para la evaluación del rendimiento y limitación en la cantidad de neumáticos por raspado serían la subcausa. Las categorías mencionadas también poseen otra causa principal y otras otras subcausas, ¿no? Luego de identificar las subcausas y subcausas, se lleva a cabo una evaluación durante un periodo de 7 años de todas estas subcausas. Después, en el periodo de tiempo establecido, la limitada capacidad de rendimiento por defecto es la subcausa más común, con 77.811 casos. Vamos al Pareto, donde las siguientes subcausas poseen también su respectiva cantidad de aparición y sus porcentajes. También vemos un gráfico donde se muestra que los números corresponden al orden de las subcausas. En el análisis anterior se concluye que el 25% de las subcausas corresponden al 80.0% del impacto en la baja productividad, donde hay subcausas que más impactan en la productividad, siendo estas las siguientes: limitada capacidad de rendimiento por defecto, limitaciones en la cantidad de neumáticos por raspado, uso inapropiado de la maquinaria, carencia de un sistema de organización efectivo, condiciones de trabajo inadecuadas y fallos en el reconocimiento de un neumático apto. Por último, por dicho motivo, al seleccionar las operaciones de reencauche de neumáticos como actividad a analizar, podemos examinar cómo estas subcausas se manifiestan. Una vez establecido el proceso en el cual se va a enfocar el estudio, vamos a ver sobre el diagrama de operaciones del proceso integral de todo el reencauche. Primero vamos a ver que en el DOP primero se comienza con el neumático desgastado o con daños. Este se le limpia y pasa por una inspección y selección. Luego pasa por el proceso de raspado y luego el escariado. Aquí va a haber una preparación de anteriormente de algo que va a ser el parche de refuerzo, que se le aplica luego. Luego posiblemente va a ser el proceso de cementado, que se le aplica una mezcla de carbón vegetal y carbonato de bario. Y también cemento. Posteriormente va a ser el rellenado de escariaciones, que se le hace con un caucho. Y posteriormente se le aplica el diseño de banda establecido. Luego la vulcanización. Luego se hace unas inspecciones y se selecciona nuevamente y también se examinan los compuestos químicos puestos. Posteriormente se hace el proceso de pintado y el proceso de almacenado, que está el embalado, el sellado, el encajado y el codificado. Luego posteriormente tenemos el diagrama DAP. En este diagrama DAP posee la característica de que posee las mismas operaciones e inspecciones. No obstante, aquí se agregó los desplazamientos y los traslados que se hicieron de los neumáticos. Por ejemplo, los desplazamientos hacia los inventarios, que el cual, por ejemplo, el primero dura unos 7 minutos, en cuestión que está el inventario a 10 metros. Posteriormente se le halla un tiempo. En este caso el tiempo total sale de 549 minutos y la distancia total recorrida de 109 metros. En cuanto al diagrama hombre-máquina, acá vamos a especificar sobre el proceso de raspado. En este caso, la empresa Ricochet del Sol tiene tres
3 máquinas de raspado. En esto tiene su peculiaridad ya que hay una operación 1 y una operación 2. Esta es debido a que hay una inspección entre estas dos operaciones. Asimismo se visualiza el tiempo de ciclo que es 10.66 y los porcentajes de utilización del operario y también de las máquinas. Además también se hizo un diagrama de flujo de todo el proceso y sus derivados, en donde tenemos los siguientes involucrados y también empieza desde la creación de la orden de servicio hasta la delegación al equipo operario por parte del supervisor de producción. De ahí comienza lo descrito en el top y a su vez también se visualizan ciertas observaciones tal y como se ve. Condiciones de trabajo presentes de la empresa recauchadora El Sol, que actualmente afectan la productividad estudiada, se verán los tres tipos. Medio ambiente. Iluminación. La planta de recauche es insuficiente, especialmente en áreas críticas como la estación de inspección de neumáticos u otras. Temperatura. Se genera mucho calor en la planta, especialmente durante la etapa de vulcanización. Ruido. Las máquinas utilizadas en el proceso, tales como la máquina de pulido y las prensas de vulcanización, generan un alto nivel de ruido. Ventilación. Los productos químicos utilizados liberan vapores nocivos persistentes debido a la ineficiente vulcanización. Vibración. Las máquinas utilizadas generan vibraciones. Tareas del puesto. Esto se manifiesta debido a que el operario tiene que manejar un gran número de neumáticos al día, llevando consigo una fatiga física y mental significativa. Organización del trabajo. En este caso es necesaria la aprobación de supervisores antes de proceder a las siguientes etapas, desmotivando a los trabajadores. Enfocándonos en el OWASP, se estudiará el proceso de escariado, en donde junto a la máquina se dan los mayores cambios en movimiento de operario. En la primera imagen, el operario en el caso de la espalda posee una postura alineada con las caderas y piernas. En el caso de los brazos, está situado bajo el nivel de los hombros. En las piernas, está de pie con cierto equilibrio y por último, el rango de carga es del código 3, ya que pesa más de 20 kilos. Por dicho motivo, se le codifica en la siguiente forma. En este caso, la categoría de riesgo, luego de haber visto la tabla general, se concluye que es una postura adecuada. Siguiendo con el análisis del proceso en la imagen, se visualiza que posee una postura de espalda con el código 4, en el caso de los brazos con el código 1 y en el caso de piernas con el código 2. En el caso del carga, se le codifica con 1, ya que está usando una parte de la máquina de escariado, la cual pesa menos de 10 kilos. En la misma toma, desde otra perspectiva, el operario cambió de movimiento, resultando en este caso una postura de espalda, brazos y piernas con el código 2. Asimismo, se codifica la carga con 1 porque el peso de dicha carga es la misma. Como conclusión de estas dos últimas posturas analizadas, el nivel de riesgo 2 indica que el operario se encuentra trabajando con una postura que puede dañar a futuro su sistema muscular y esquelético. Preguntas preliminares. Propósito. ¿Qué se hace en realidad? Convertir llantas desgastadas a llantas reencauchadas. Este proceso lo voy a explicar posteriormente. ¿Por qué hay que hacerlo? Este proceso es fundamental para convertir los neumáticos dañados en neumáticos reencauchados para su nuevo reuso. Lugar donde se hace. Este proceso de reencauche se realiza en una planta donde contiene diferentes áreas de trabajo. ¿Por qué hay que hacerlo? Se realiza ahí porque contiene diferentes máquinas para el proceso de los neumáticos, tanto desgastados como dañados. ¿Cuándo se hace? El reencauche de los neumáticos se lleva a cabo cuando la fecha establecida del empiezo del ERP llega. ¿Por qué se hace en ese momento? Se hace debido a que el ERP se indica cuando el reencauche debe realizarse, sirviendo esto para gestionar. ¿Quién lo hace? Las personas involucradas en la producción y los derivados que son las que se muestran en la presentación. ¿Cómo se hace? Proceso de inspección por xerografía. En este proceso la máquina se encarga de seleccionar los productos, los neumáticos aptos y los neumáticos dañados. Proceso de raspado. En este proceso se encarga de raspar la banda del rondamiento de los neumáticos para posteriormente reemplazarlos. Proceso de escariado. En este proceso se encarga de limpiar las impurezas del proceso de raspado, luego se le aplica el parche de refuerzo. Proceso de cementado. En este proceso se aplica una solución previamente hecha que contiene el cemento. Esto implica que tenga la durabilidad y el rendimiento del neumático. Proceso de rellenado. En este proceso se utiliza el caucho no vulcanizado, utilizándose mini extrudosas, las cuales ayudarán al rellenado de todos los escariaciones. Proceso de embandado. En este caso, se aplica la bandada deseada con una
Máquina, proceso de vulcanizado. En este proceso se introducen los neumáticos en los autoclaves en temperaturas de 120 grados, siendo estos necesarios para el vulcanizado. Proceso de pintado. En este proceso se realiza el pintado de las inspecciones y se pinta de color negro. El proceso de almacenado. En este proceso se encarga el equipo de logística para llevarlo al almacén de donde se embala, se sella y finalmente se codifica. En el proceso, ¿por qué se hace de este modo? Se hace porque la llanta desgastada con daños necesita primero ser inspeccionada y luego necesita seguir el procedimiento. En cuanto al estudio de tiempos, este analizará todo el proceso de recauche llevado a cabo en la empresa. Primero, lo que se hace es establecer un nivel de confianza y porcentaje de error, los cuales son un 80% para el caso de nivel de confianza y 6% para el porcentaje de error. Y hay que destacar que en este caso se calculó con el T-Study. Asimismo, se crea una tabla con todas las operaciones e inspecciones que se ejecutan en el proceso de recauche. Tal y como se muestra, se ha empezado el estudio con 5 observaciones para luego hallar las necesarias para el estudio de tiempo. Asimismo, visualizamos los tiempos en cada observación de los cuales se quitan los datos atípicos. Posteriormente, calculamos el promedio, a su vez la desviación estándar y los coeficientes de variación de cada operación e inspección. Después, identificamos y utilizamos los datos de la fila, la cual posee el coeficiente de variación más alto. Además, con la fórmula que se visualiza en las diapositivas, se halla el grado de libertad, que resulta 4 en la fila anteriormente seleccionada. Luego de esto, con los datos de nivel de confianza se calcula la probabilidad, que resulta 0,9, la cual coincide con la tabla visualizada. Ayudándonos está hallar la T, la cual resulta en 1.533. Teniendo todo lo anterior, hallamos el número de observaciones, en la cual hacemos el uso de la siguiente fórmula. Como resultado final tenemos que tomar 88 observaciones en total, y debido a que se utilizaron 5, faltarían 83 observaciones. Como segunda parte del estudio, hallaremos el tiempo estándar, en el cual primero completamos las observaciones faltantes. En este caso, vamos a hallar los tiempos promedios luego de haber eliminado los datos atípicos. Y cabe señalar en este punto que para el cálculo de los límites superior e inferior de trabajo se toma en cuenta la tolerancia de 0,5%. Dicho valor resultante se visualiza en la siguiente tabla. De acuerdo con el resultado de los límites inferior, se eliminan los datos menores a dicho valor de la tabla para así hallar el tiempo observado con una frecuencia de 1 menos el último, ya que este posee un 0,333 de frecuencia. Para seguir con la solución, antes se debe determinar la valoración del ritmo del trabajo del operario en estudio, siendo estos los resultados. Siguiendo con la solución, con dicho dato resultante se calcula el tiempo normal de cada operación e inspección. Para finalizar, anteriormente se debe determinar una valoración del ritmo del trabajo, siendo en este caso el del operario, resultando en 20. Una vez realizado esto se calculan los tiempos estándares de cada operación e inspección, los cuales también se han puesto en el otro doc para una mayor visualización de los resultados. En cuanto a la sección crear, empezaremos con las preguntas de fondo. Como primera pregunta tenemos, ¿qué otra cosa podría hacerse? La empresa podría automatizar tareas, evaluar estándares de calidad y capacitar al personal. ¿Qué debería hacerse? Se debería implementar la automatización e invertir en capacitación del personal para reducir errores y aumentar la productividad. ¿En qué otro lugar podría hacerse? La empresa podría establecer estaciones de trabajo en puntos cercanos a la recolección de neumáticos usados o realizar procesos simultáneos en diferentes ubicaciones. ¿Dónde debería hacerse? Se debería expandir con estaciones de trabajo cerca de los puntos de recolección y considerar la realización de procesos simultáneos en diferentes ubicaciones. ¿Cuándo podría hacerse? El reencauche podría realizarse en horarios nocturnos, programarse en función de la acumulación de órdenes de servicio o programar en momentos en que la carga de trabajo sea menor. ¿Cuándo debería hacerlo? Se debería programar el reencauche en función de la acumulación de las CRP pendientes, priorizando aquellas con fechas de entrega más cercanas. ¿Qué otra persona podría hacerlo? El proceso de inspección podría ser realizado por el equipo de control de calidad, el supervisor de producción o personal con formación técnica en inspección de neumáticos. ¿Quién debería hacerlo? El supervisor de producción y el equipo de control de calidad. Deberían intervenir en más procesos como la inspección de el implementado de neumático. ¿De qué otro modo podría hacerse? Se podría adquirir una máquina de raspado con capacidad para raspar 2 neumáticos, explorar la posibilidad de combinar operaciones o implementar un sistema nuevo para la vulcanización. ¿Cómo debería hacerse? Se debería invertir en una máquina de raspado que pueda raspar 2 neumáticos y desarrollar procedimientos operativos estandarizados. En base a lo anterior respondido se forman las siguientes propuestas. Como primera propuesta tenemos la modernización integral y automatización del proceso de reencauchado. La empresa podría implementar una modernización integral de su proceso de reencauchado, incluyendo la automatización de
repetitivas, la evaluación de estándares de eficiencia y la capacitación del personal. Esto mejoraría la eficiencia del proceso y aumentaría el rendimiento. En la segunda tenemos la expansión estratégica y mejora de las condiciones de trabajo. La empresa podría expandir la presencia estratégica estableciendo estaciones de trabajo en ubicaciones cercanas a los puntos de recolección de neumáticos usados e implementar un sistema de monitoreo y control avanzado en las máquinas de vulcanización. También se deben establecer protocolos estandarizados y mejorar las condiciones de trabajo. Como tercera tenemos la optimización de la productividad a través de la programación y capacitación. La empresa podría mejorar la productividad programando el recauche durante horarios nocturnos y capacitando al personal. También se debe considerar la implementación de turnos de trabajo equilibrados y la asignación adecuada de recursos humanos para reducir la presión de trabajo.